puntos también. En este momento quisiera consultar, porque justo en esa silla donde usted está, han venido representantes de distintos gremios productivos a nivel nacional y se han referido a la competencia de las importaciones, que no es una competencia leal en este momento y que eso de alguna manera traba el crecimiento económico para cada uno de los sectores. Es el caso del sector agroproductivo nacional, del sector de los repuestos, etcétera. ¿Cómo ve, cómo se logra una competencia honesta en relación a las importaciones? Bueno, algo que nosotros siempre hemos visto que ha ocurrido en Venezuela y que está ocurriendo de nuevo es que cuando aumentan los ingresos petroleros, recuerde como estábamos justamente hablando de que se desplomaron los ingresos petroleros y en los últimos años han comenzado a recuperarse. Entonces, cuando comienza a entrar un poco más de dólares, lo que pasa es que se vuelca hacia un proceso de importaciones. Y en general, eso tiende a debilitar las industrias de la producción nacional que puede haber surgido durante las épocas de más escasez de dólares. Este fenómeno es un fenómeno bien conocido, un fenómeno que de hecho se llama en la literatura el fenómeno de enfermedad holandesa, pero fue incluso primero identificado por un venezolano, Alberto Adriani, y es una característica constante de nuestro país. En realidad tiene que ver con la falta y la ausencia de Estado. O sea, porque tampoco se le puede pedir al Estado simplemente que proteja todo el tiempo, que ponga aranceles, que subsidie a sectores que no necesariamente son competitivos internacionalmente. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para que la producción nacional sea competitiva internacionalmente? No solo para sustituir importaciones, sino para exportar. Entonces ahí es donde tú necesitas el rol de un Estado activo que haga política industrial, que provea infraestructura, o sea, por ejemplo, el tema de los puertos, el tema de las vías de transporte, el tema de la provisión de combustible, que es extremadamente importante. Y ahí es donde ha fallado la acción del Estado. El Estado tiene que proveer lo que se llaman bienes públicos para que el sector privado pueda producir y ser competitivo. Y cuando tú tienes un país que es productivo, y esto lo lograron las economías del sureste asiático, entonces no importa que lleguen las importaciones porque tú puedes producir a un costo menor nacionalmente. Pero para eso necesitas un Estado activo que ayude a resolver esos problemas de coordinación. El tema acá en Venezuela es que los costos de producción terminan siendo muy superiores que en los mercados internacionales, entonces por eso se encarece el producto hecho en Venezuela. Muchas personas, digamos, ¿por qué algo de acá cuesta más que algo importado? Entonces esa relación como que no la logra determinar el ciudadano de a pie. Claro, y ese costo de producción tiene que ver con el hecho de que no hay inversión del gobierno en infraestructura, tiene que ver con cómo están nuestros servicios públicos, tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con el agua, tiene que ver con todos los servicios productivos y también tiene que ver con el hecho de no direccionar bien el uso de las divisas hacia la producción y la importación en el caso de que sea necesario de bienes de capital, de insumos intermedios, que de verdad puedan ayudar a la industria nacional y al campo a producir, en vez de simplemente convertirse en entes importadores. Bien, revisar también el escenario de ampliar la estructura de negociaciones para la coexistencia y priorización del área humanitaria y económica, algo en lo que está basado básicamente este libro que usted acaba de traer acá a primera página, se llama Respuestas cooperativas a la crisis de Venezuela, una hoja de ruta para la negociación, bastante interesante considerando todas las variables económicas que están inmersas acá. Sí, efectivamente, y tiene que ver con lo que estábamos hablando. O sea, ¿cómo es que tú haces, si ahora como producto de algunos de los acuerdos que se han dado en esta negociación va a comenzar a entrar más dinero, ya ha comenzado a entrar más dinero de Venezuela, ¿cómo hacemos para asegurar que ese dinero vaya orientado hacia atender las necesidades más urgentes de los venezolanos? Nosotros lo que planteamos es que la negociación se tiene que rediseñar, que tú necesitas una negociación que de verdad le responda a la gente. En Barbados, antes en México, ahora en Barbados, están negociando sectores que están bastante deslegitimados frente a la población en general, pero que además están deslegitimados no solo por el hecho de que muchos de ellos, digamos, fueron electos en elecciones legítimas reconocidas hace mucho tiempo, pero más bien, y tal vez lo más importante, es que gran parte de los elementos políticos están deslegitimados. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que son las experiencias exitosas de negociación en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Sudáfrica, en Irlanda del Norte,
transporte, lo que nos conseguimos es que las negociaciones exitosas tienden a contar con la participación de múltiples actores, no solo de 2 actores y no solo de actores políticos. Entonces, la pregunta debe ser cómo nosotros incorporamos a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, a los gremios empresariales, a los sindicatos, a las fuerzas vivas de la sociedad, a la iglesia, a las universidades, para que participen en un proceso de negociación que discuta cosas no solo como quién va a estar en el poder y cuáles son las reglas para dirimir el conflicto político, sino cómo se hace para utilizar los recursos de Venezuela para atender las necesidades más urgentes de la gente dentro de un marco de transparencia y de rendición de cuentas que asegure que esos recursos no vayan a terminar siendo desviados hacia la corrupción o hacia los usos suntuarios de los grupos más favorecidos. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Las preguntas que ustedes han hecho a través de la red social X específicamente las presenta Carlos Peñalosa. Bien, comenzamos con Ramón Ramos, el líder, @líderes_Ramos, que envía la pregunta para nuestro invitado. ¿Cuándo cree usted, después de este levantamiento de las sanciones y mayor libertad para vender nuestro petróleo, se podrá ver un aumento general de salario, ya que los salarios son de hambre, son insoportables y no alcanzan para nada? Sí, bueno, lo más importante que aumentar los salarios es aumentar el salario real, porque nosotros hemos visto muchísimos aumentos de salarios que se han dado en el pasado que los ha comido la inflación. Entonces tú tienes que tener una política salarial que vaya de mano con una política de lucha contra la inflación. Y la política de lucha contra la inflación tú solo la puedes hacer cuando el país tiene suficientes ingresos de divisas. Entonces esto también tiene que ir de mano del levantamiento y la flexibilización de sanciones. Efectivamente, cuando nosotros prevemos que la economía va a crecer, en el marco en que se mantenga esta flexibilización de sanciones, porque el país va a tener más ingresos petroleros, eso debería ir asociado a una mayor capacidad de controlar la inflación, una mayor capacidad de mantener alzas en los salarios reales. Entonces las dos cosas van una de la mano con la otra. O sea, el aumento de los salarios reales necesita y requiere el crecimiento económico. Cuando la economía venezolana se estaba contrayendo en 72%, era imposible que aumentasen los salarios reales. En este momento lo que hay que asegurar es que los recursos vayan destinados al aumento de los salarios reales y que no se profundice la desigualdad, y para eso es necesaria la respuesta cooperativa a la crisis que nosotros planteamos. Sandro, @Sandro DMS también nos escribe: buenos días, el motivo por el cual cuesta más producir en el país es porque el producto importado no obedece a que el importado está eximido, está exento de impuestos, cuando la empresa nacional tiene una existente presión fiscal. Sí, ese es un punto muy importante. En este momento hay desequilibrios muy fuertes en tema de tributación, donde se dan esas paradojas, que justamente los productos importados están exonerados de impuestos que tiene que pagar la industria local, y ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de políticas públicas que el gobierno debería estar resolviendo. Y ahí es donde se siente la ausencia de la acción de Estado, y es la razón por la que es necesario reformular totalmente el marco de políticas públicas venezolano. En los últimos años, o en el último año más bien, pudiéramos decir que el Ejecutivo Nacional ha estado muy vinculado y abierto a la participación, al diálogo con las empresas privadas, algo muy distante de esas políticas de expropiación de hace muchos más años atrás. ¿Cómo lo evalúa brevemente para despedirnos? Sí, no, ciertamente pareciera haber un poco más de sensatez en la conducción de la política económica y en particular en términos de la confrontación con el sector privado. Pero el problema fundamental es que nosotros todavía vivimos en un entorno de confrontación muy grande en términos de sectores políticos que no se reconocen, de sectores políticos que están esencialmente enfrentados de una confrontación internacional que ahora se ha estado reduciendo un poco, pero todavía en un marco de mucha tensión con Estados Unidos, y en la medida en que no se resuelvan esos problemas de confrontación política, entonces va a ser difícil recuperar el crecimiento que nos pudiese llevar, y en particular recuperar los niveles de vida que Venezuela tenía hace solo una década. Ponerse de acuerdo entre la dirigencia política nacional. Exactamente, es necesario tener acuerdos para solventar los problemas urgentes de los venezolanos. Gracias, profesor Francisco Rodríguez Caballero, economista, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página y darnos un panorama diferente desde la visión académica, desde la visión de la investigación, a lo que está ocurriendo actualmente en la economía nacional. Con esto hacemos pausa de Primera Página. Ustedes quedan con la Tecnocápsula y Maybel Di Martino.